Dijo: «Odio los niños. Como papá soltero me fui». Ella gritó: «Espera, quiero ser su madre». Madrid olía a tomillo y asfalto recalentado, una mezcla cruda que prometía la llegada del verano sin clemencia. En el pequeño piso de la calle Echegaray, sin embargo, el aire era un bálsamo de confort forzado. Alejandro «Alex» Vargas había abierto las ventanas para dejar entrar la brisa de la noche de mayo, pero el aroma predominante era el del estofado de ternera que había cocinado con esmero y la leve, inconfundible fragancia a sándalo que siempre acompañaba a Carmen. Alex era un hombre de manos grandes y pacientes, hechas para sostener la frágil dignidad de los cuerpos pequeños. A sus 38 años, la enfermería pediátrica era su vocación, un refugio que le había permitido navegar el naufragio de su vida hacía 3 años, cuando una enfermedad súbita le arrebató a su esposa, Sofía. Ahora, sus días se dividían entre el ajetreo del Hospital 12 de Octubre y el arte, infinitamente más complejo, de ser el único pilar de Matías, su hijo de 6 años. Carmen estaba sentada a la mesa, elegantemente perpendicular al universo de Alex. Era una mujer de ángulos afilados, el corte de pelo geométrico, la mirada crítica, las palabras precisas que usaba en sus reseñas de arte contemporáneo. Esta noche llevaba un vestido negro de seda, demasiado formal para una cena de martes, pero perfectamente adecuado para su propia autoimagen. Alex la miraba mientras ella sostenía su copa de Ribera del Duero, la luz de la lámpara de techo reflejándose en el borde del cristal. Llevaban 7 meses juntos, un periodo de tiempo que Alex había medido en pasos de bebé. Cada cena compartida, cada fin de semana que Matías pasaba con su abuela para que ellos tuvieran tiempo adulto, había sido un ladrillo en la reconstrucción lenta y dolorosa de su capacidad de amar. Carmen era reservada hasta el punto de la cripticidad, pero Alex había interpretado esa reserva como fortaleza, como una coraza que él, paciente y constante, terminaría por penetrar. Matías ha dibujado una familia espacial hoy en el centro. Dice que tú eres la comandante de la nave, porque eres la que tiene las gafas más serias, comentó Alex, intentando inyectar ligereza al silencio. Carmen sonrió, pero fue una sonrisa de la boca, no de los ojos, un gesto pulcro. Espero que el presupuesto de la nave incluya seguro contra daños accidentales. Los niños y los jarrones antiguos tienen una extraña predilección por colisionar, respondió, y el tono era de broma, pero la ironía era tan helada que el aire se contrajo ligeramente. Alex había aprendido a ignorar ese tipo de comentarios, a filtrarlos a través del prisma de la neurosis profesional de Carmen. Ella vivía en un mundo de lo perfectamente curado y lo irónicamente deconstruido. Matías era caos alegre, un torbellino de plastilina y preguntas impertinentes. Eran opuestos, pero Alex creía en el equilibrio. Esta noche, sin embargo, el equilibrio se sentía como una cuerda floja a punto de romperse. La razón era sencilla y tangible: la mudanza. El piso de Alex en Echegaray era pequeño, un nido cómodo pero insuficiente para un niño que crecía y un padre que necesitaba un despacho. Había encontrado un maravilloso bajo con jardín cerca del 12 de octubre, lo que reduciría drásticamente el tiempo de desplazamiento. La firma era en 3 semanas. Este cambio, esta inminente solidificación de su vida como padre soltero, había actuado como un reactivo químico en la química de su relación con Carmen.
He hablado con la inmobiliaria esta tarde. Ya tienen la tasación final. Es firme, dijo Alex, dejando el tenedor con cuidado. Quería sonar neutral, pero su voz tenía una vibración nerviosa. Carmen dejó su copa sobre el mantel de lino. El tintineo resonó en la cocina. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que no se había dicho en los últimos 2 meses. ¿Y ya has decidido qué harás con tu mesa de comedor?, preguntó ella. La evasión era una táctica tan obvia que dolía. La mesa, Carmen, la mesa va conmigo. Es mi vida. Lo que necesito saber es si tú vas a venir con nosotros. La pregunta flotó entre el vapor del estofado ya frío. Alex sintió la punzada familiar de la vulnerabilidad. Amaba a Carmen. En su soledad, ella había sido una bengala en la oscuridad. Él necesitaba creer que ella, a pesar de sus reservas, deseaba la misma estabilidad que él le ofrecía. Alex, hemos hablado de esto. Es precipitado. Me encanta mi piso en Chamberí, el espacio, la luz. Mi biblioteca es inamovible y no está cerca de tu hospital, ¿verdad? No te pido que dejes tu trabajo, ni que te mudes inmediatamente a la nueva casa. Te pido que dejes de tratar nuestra relación como una exposición temporal que puede ser desmontada sin previo aviso. Matías te adora, te incluye en sus historias. ¿Y yo? Yo no quiero seguir haciendo planes en los que tengo que dibujarte con un lápiz borrable. Carmen se levantó. Su movimiento era rápido y preciso, el de alguien que ha llegado a una conclusión incómoda y quiere ejecutarla sin demora. Caminó hacia la ventana, observando las luces de la noche madrileña, la ciudad ofreciendo su habitual indiferencia. Tu vida no es solo tuya, Alex, es la vida de Matías. Y esa vida es ruidosa. Está llena de reuniones de padres, de gripes, de dibujos feos pegados con celo por todas partes. Es una vida con un anclaje emocional permanente que yo no estoy segura de poder proporcionar. Alex respiró hondo. El aire en sus pulmones quemaba. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. Se permitió un segundo para observar la escena desde la distancia, como si el propio narrador se hubiera detenido a tomar aire. La mesa desordenada, el brillo artificial, la postura defensiva de Carmen. Esta pausa era su último intento de racionalizar la situación, de recordarse que, quizás, ella solo estaba asustada por la palabra compromiso, no por su hijo. Pero la tensión regresó, envolviéndolo. Alex se levantó también, acercándose a ella con una cautela que no era propia de su carácter normalmente franco. No tienes que ser su madre biológica, Carmen. Tienes que ser su amiga. Tienes que respetarlo. Tienes que verme a mí y a la vida que tengo como un todo. ¿O es que en todos estos meses nunca has pensado realmente en el futuro? Hemos estado jugando a ser pareja hasta que tu calendario social te dijera que era hora de pasar a la siguiente pieza de arte. El comentario la golpeó. Sus ojos, normalmente fríos y analíticos, brillaron con una furia momentánea. Odió que él la hubiera definido con tanta precisión. Mira, Alex, eres maravilloso. Eres el hombre más bueno y estable que he conocido. Eres un padre increíble. Pero tu mundo no es el mío. Mi mundo es silencioso, requiere concentración, requiere limpieza. Y Matías es una variable que lo cambia todo. Ella se giró para mirarlo y no había rabia en su rostro, sino un vacío desinteresado, un desprecio profesional por algo que consideraba mal hecho.
imperfecto. ¿Qué quieres decir con que es una variable? Es mi hijo, es mi vida. Si no puedes aceptar a Matías, ¿qué diablos estamos haciendo aquí? Carmen se encogió de hombros, un gesto de fastidio, como si él estuviera forzándola a confesar un secreto banal, como un mal gusto musical. Lo siento, de verdad que lo siento, pero la vida con un niño de 6 años en la casa es un ruido constante, un compromiso que te consume el tiempo y la energía. Un obstáculo para cualquier tipo de ambición seria. Y para ser honesta, Alex, dijo, su voz cayendo a un susurro cruelmente claro, odio a los niños. El aire se escapó de los pulmones de Alex. No fue dolor físico, fue la implosión de un sistema estelar entero de sueños y esperanzas. La devastación no llegó como una ola furiosa, sino como el vacío absoluto que queda después de un tsunami. Había escuchado la frase, pero tardó medio segundo en registrar su significado completo. No era un miedo a la maternidad, no era una falta de preparación, era una aversión fundamental. Ella no odiaba la responsabilidad, odiaba a su hijo. En ese momento, Carmen dejó de ser la esperanza de Alex y se convirtió en una amenaza existencial para Matías. La imagen de Sofía, su esposa, vino a su mente, recordándole que su deber primario, el más sagrado, era proteger la vulnerabilidad de su hijo. «Dilo otra vez», murmuró Alex, sintiendo que la garganta se le cerraba con un nudo de hielo. «Lo que oyes son pegajosos, ruidosos y egoístas por naturaleza. No estoy hecha para esto. Nunca lo estaré. Si quieres seguir con esto, podemos vernos los fines de semana cuando Matías esté fuera. Pero olvídate de la mudanza. Olvídate de que yo sea parte de ese cuadro familiar idílico que te has montado». Alex sintió que el escepticismo defensivo comenzaba a tomar el lugar de la herida abierta. Se dio cuenta de que no solo había sido traicionado, sino que había sido un idiota esperanzado. «No, no te veré los fines de semana. Y no voy a sacrificar la felicidad de mi hijo por la comodidad de tu silencio». Se dirigió al pasillo con una calma que aterrorizó a Carmen más que cualquier grito. Abrió el armario donde guardaba la maleta de viaje de Matías. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Carmen, la voz ahora teñida de alarma, no de desdén. «Me voy», dijo Alex, arrastrando la maleta. «Me voy, Carmen, y nos vamos para siempre. La mudanza se hace. La diferencia es que tú no estás invitada a la nueva vida». Ella lo siguió, sus pies descalzos golpeando las baldosas de la cocina. Él subió las escaleras hasta la habitación de Matías. El niño estaba dormido, envuelto en un edredón de dinosaurios, una pequeña montaña de inocencia. Alex lo despertó suavemente, conteniendo su propia angustia. «Campeón, tenemos que irnos de aquí, ahora mismo». «¿Ahora, papá? ¿A dónde vamos?», preguntó Matías, somnoliento. «Vamos a casa de la abuela, cariño. Ha habido un pequeño cambio de planes. Es una emergencia de papá». Mientras Alex vestía al niño con ropa de calle y metía sus juguetes favoritos en la maleta, Carmen se quedó paralizada en el umbral del dormitorio, observando la rapidez terminal de su decisión. No era una rabieta, era la ejecución de un veredicto. Él se iba, y con él se iría la única estabilidad emocional y la primera sensación de hogar que ella había permitido entrar en su vida cuidadosamente organizada. Bajaron las escaleras. Matías, todavía medio dormido, se aferraba a la mano de su padre. Alex sintió la calidez de esa pequeña palma
un ancla irrompible. Se puso la cazadora y cogió las llaves del coche, que estaban sobre el recibidor. Carmen, con el cabello despeinado y la seda del vestido arrugada, se dio cuenta de la magnitud de lo que había perdido. No el padre de un niño ruidoso, sino el hombre que la había elegido a pesar de su frialdad, el hombre que le ofrecía un futuro tangible, la estructura que ella, en su ambición solitaria, no había podido construir para sí misma. Alex abrió la puerta. El aire fresco de la calle le golpeó el rostro. Miró a Carmen por última vez. Había dolor, sí, pero sobre todo había una certeza tranquila y devastadora. Su hijo era más importante que cualquier amor que ella pudiera ofrecer. Comenzó a cruzar el umbral, guiando a Matías hacia la escalera. Y en ese instante de pérdida definitiva, cuando la puerta se inclinaba para cerrarse sobre su única oportunidad, el desprecio de Carmen se transformó en pánico, un grito desgarrador, primario y sin refinar, que jamás había esperado escuchar de una mujer tan controlada, rasgó la calma de la noche madrileña. ¡Espera!, gritó, corriendo hacia la puerta, tropezando con el borde de la alfombra, con la cara bañada en lágrimas repentinas y torpes. Se aferró al marco de la puerta, con la respiración entrecortada. ¡No te vayas! Alex, espera. Quiero ser su madre. La maleta cayó con un golpe sordo en el suelo de madera noble, el sonido resonando como un disparo en el silencio súbitamente roto. Alejandro se detuvo, justo en el umbral, con el pie derecho ya sobre el rellano. Su cuerpo, instintivamente preparado para el movimiento de huida, se congeló en una postura de rigidez aterrada. Matías, acurrucado contra su cuello, sintió la tensión de su padre y emitió un pequeño quejido dormido. Alex ajustó el agarre protector sobre el niño. No miró a Carmen de inmediato. Miró al aire gélido del pasillo, a la puerta principal abierta que le prometía libertad y paz. La voz de Carmen lo obligó a girarse. Ya no era la voz melódica y modulada de la crítica de arte, era un rasguido áspero, roto por el llanto incontrolable que la había asaltado. Estaba aferrada al marco de la puerta, vestida con la elegancia cruel de la noche, pero completamente desmantelada. ¿Alex? Su súplica era apenas audible. Por favor. Él finalmente la miró, y en sus ojos no había ni ira ni perdón, solo una devastación fría y exhausta. El escepticismo defensivo que había jurado mantener se solidificó en su expresión. ¿Qué has dicho? Su voz era un susurro peligroso, calibrado para no despertar al niño. Carmen se enderezó ligeramente, luchando por encontrar una pizca de dignidad en medio de su humillación, pero no quedaba nada. El rostro, normalmente una obra de arte inexpresiva, estaba contorsionado por el dolor y la realización. He dicho que quiero ser su madre, repitió, y esta vez el miedo la hizo hablar con claridad, aunque la frase era un veneno dulce y tardío. No te vayas. Alex tardó unos instantes en responder, el silencio entre ellos masticando cada segundo. Hace 10 minutos, dijo él, volviendo a entrar 2 pasos, lo justo para enfrentarla sin soltar a Matías. Me dijiste, con una frialdad medida y admirable, que odiabas a mi hijo, que odiabas a los niños. ¿Y ahora quieres ser su madre? Ella negó con la cabeza frenéticamente, sus manos blancas apretando el marco. No, no lo dije en serio. Yo estaba asustada. No, Carmen, la interrumpió, la paciencia completamente extinta. No mientas. Fuiste brutalmente honesta. Me miraste a los ojos
y dijiste que la responsabilidad te repugnaba y que Matías era una carga. Eso no es miedo, es desprecio. El aguijón de sus palabras la hizo retroceder mentalmente. Se deslizó por el marco de la puerta hasta caer de rodillas sobre la alfombra, en una postura de derrota total que le resultaba ajena. «Lo sé», confesó, con la voz quebrándose en el suelo. «Lo dije, pero no es verdad, o no es la verdad completa». Alex esperó. No se acercaría más, pero tampoco podía irse. Estaba atrapado en la encrucijada entre el impulso de huida y la terrible necesidad de saber si había algo de genuino en este colapso. «Explícate», ordenó Alex. Carmen levantó la mirada. Sus ojos, antes llenos de orgullo, estaban turbios y asustados. «Odio la vulnerabilidad, Alex. Odio no tener control. Matías es la personificación de todo lo que no puedo controlar, de todo lo que me obliga a bajar la guardia. Mi madre siempre me enseñó que la única forma de sobrevivir es ser autosuficiente, que el amor es un riesgo, una debilidad que te destruye si la permites. Y los niños, con su necesidad incondicional, son la mayor debilidad». Hizo una pausa, respirando profundamente, y por primera vez en toda su relación, Alex sintió que estaba viendo a la mujer real, no a la armadura pulida. «Cuando mencionaste la mudanza, cuando vi cómo te ibas, no solo perdí al hombre al que amo, Alex. Perdí la única vida que no estaba construida sobre el cinismo o la ambición vacía. Perdí mi oportunidad de ser normal. Y entré en pánico. Intenté rechazar la pérdida antes de que me alcanzara, empujarte, humillarte, para poder decir que la decisión había sido mía, que yo te había dejado, que tú y tu hijo no eran dignos». Alex sintió un nudo amargo en el estómago. «¿Y de verdad crees que eso justifica la crueldad?». «No, no lo justifica», admitió ella con un gemido. «Es horrible, es egoísta. Pero cuando te vi recoger la maleta, cuando vi a Matías, dormido y confiado en tus brazos, y supe que se iría para siempre, me di cuenta. Me di cuenta de que el vacío que he estado intentando llenar toda mi vida con exposiciones, viajes y éxito, solo tú y él lo habíais logrado calmar». Ella se arrastró hacia él, el movimiento desesperado de un animal herido, pero se detuvo cuando vio la rigidez en el rostro de Alex. «No me amas, Carmen. No amas a Matías. Amas lo que representamos. Estabilidad, la posibilidad de dejar de estar sola. No confundas la comodidad con el amor incondicional que requiere un niño». «¡Ah, es amor!», exclamó, elevando la voz con una convicción que casi sonó verdadera. «¿Crees que me humillaría así? ¿Que me rebajaría a pedirte esto si no lo fuera? Yo sé que no tengo el instinto, lo admito. Sé que no sé cómo ser una madre, pero puedo aprender. Y Matías, él tiene tus ojos. Cuando me mira, no veo un obstáculo. Veo la única forma de redimirme de ser quien soy. Lo que dije anoche fue una mentira defensiva nacida de la cobardía. Yo te quiero a ti y quiero la vida contigo. Y si eso significa amar y criar a Matías, entonces lo haré con toda mi fuerza». Alex cerró los ojos, sintiendo un dolor punzante en la cabeza. La autenticidad de su desesperación era innegable, pero su historial de frialdad era un muro infranqueable. «¿Aprendiste a amar?», preguntó Alex con un tono de burla gélida. «¿Así de rápido? Carmen, no estamos hablando de aprender a usar un pincel o a descifrar una obra de arte moderna. Estamos hablando del corazón de un niño de 6 años.
Un niño que ha perdido a su madre biológica y que es increíblemente sensible. Un niño al que acabas de menospreciar, aunque él no lo sepa. Si te quedas, si vuelves a fracasar, ¿sabes el daño irreparable que le harás? Ella se puso de pie lentamente, con la cabeza gacha. No fracasaré. No te vayas, Alex. Por favor, dame una oportunidad de demostrártelo. No te pido que confíes en mí ahora. Solo te pido una prueba. Un tiempo. ¿Una prueba? Alex se rió. Un sonido seco y vacío. ¿Crees que esto es un proyecto de arte? No tengo tiempo para experimentos con la psique de mi hijo. Mi prioridad es su seguridad emocional, no tu terapia personal. Lo sé, dijo ella, acercándose un paso más, sus ojos suplicantes. Por eso te propongo esto. Vete a dormir ahora. Mañana por la mañana, cuando despiertes, haz la mudanza, pero no a Cádiz. Quédate en el piso hasta que encuentres algo. Yo no volveré a este piso. Alex frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me iré de aquí, explicó Carmen con una voz más firme, impulsada por la lógica desesperada. Me iré a casa de mi hermana en las afueras. No volveré al piso, no te forzaré a verme. Pero no cortes el contacto. Dame la oportunidad de llamarte, de venir a verte y a Matías en un parque, bajo la luz del día, sin la presión de esta vida que te asfixiaba. Que sea yo quien tenga que mendigar el tiempo que me dediquéis. Si Matías te dice, no la quiero aquí, si tú ves en mí el menor atisbo de la mujer que te habló hoy, la que te humilló, entonces te irás a Cádiz sin mirar atrás y no te buscaré jamás. La propuesta era tan radical que desarmó la defensa de Alex. Ella estaba ofreciendo renunciar a su comodidad, a su espacio, a su control. Ella, Carmen, la mujer que siempre había necesitado manejar cada variable, estaba pidiendo ser la parte vulnerable de la ecuación. ¿Crees que puedes vivir así?, preguntó Alex. Necesito vivir así. Desde que mi padre murió, Alex, lo único que he hecho es coleccionar objetos y adulación. Eres lo único real que he tenido. Si me dejas ir, volveré a mi vacío y esta vez no habrá salida. Lo que dije sobre Matías era una mentira para protegerme del dolor de tener que amarlo. Quiero corregirlo. Quiero que me enseñes a ser su madre. Alex bajó la mirada a Matías. El niño se había movido un poco, sintiendo la tensión, pero seguía dormido. La idea de volver a enfrentarse a las cajas y al viaje, de arrancar a Matías de Madrid para huir, se sentía de repente más pesada que la decisión de quedarse. La huida era fácil, pero el amor, la esperanza, exigían la confrontación. ¿Y tu carrera? ¿Tu vida?, presionó Alex. No importa, contestó Carmen, y por primera vez sonó creíble. Si tengo que cambiar mis horarios, los cambio. Si tengo que renunciar a la mitad de mis viajes, lo haré. Me da igual si tengo que convertirme en otra persona. Estoy dispuesta a sacrificar la vida que tenía por la vida que podrías darme. Alex sintió que el agotamiento emocional lo superaba. Soltó un suspiro largo y tembloroso. Su amor por Carmen, aunque maltrecho, todavía existía, y esa pequeña semilla de esperanza, alimentada por su colapso total, era suficiente para sembrar la duda. ¿Y si era verdad? ¿Y si esta era la ruptura fundamental que necesitaba para cambiar? Si me equivoco, Carmen, le advirtió Alex, su voz ronca por la emoción contenida. Si Matías sufre por tu culpa, te juro que no solo me iré, sino que haré que te arrepientas del día en que me conociste. ¿Entiendes esto? No te estoy perdonando.
Te estoy dando una prórroga bajo mi estricta supervisión. La confianza se ha roto y solo tú puedes reconstruirla. Carmen asintió, las lágrimas cayéndole silenciosamente, pero una pequeña chispa de luz regresó a sus ojos. Acepto, haré lo que sea. Gracias, Alex. Gracias. Mañana te llamarás a tu hermana, continuó Alex, estableciendo las reglas como si estuviera firmando un contrato irreversible. Te irás antes del mediodía. Me dejarás las llaves. Nos veremos solo cuando yo lo decida y siempre en términos neutrales. Nada de cenas, nada de intimidad. Serás una aspirante, una candidata a nuestra vida, no mi pareja. ¿Queda claro? Completamente claro, respondió Carmen. Bien, ahora levántate y ayúdame a llevar esta maleta de vuelta al dormitorio y no vuelvas a llorar así. Matías no debe verte de esta manera. Ella obedeció, la profesionalidad volviendo lentamente, aunque su rostro seguía marcado por la agonía. Se levantó, todavía temblando ligeramente, y se acercó a la maleta caída. Mientras la levantaba, miró a Alex. ¿Volverás a dormir aquí? Dormiré en el sofá, contestó Alex. No podía dormir a su lado. No todavía. La traición era demasiado reciente. Mañana hablamos de los detalles. Cuando Alex se acostó en el sofá, sosteniendo a Matías fuertemente contra su pecho, sintió la inmensa soledad de la decisión que acababa de tomar. Había abierto la puerta no a la reconciliación, sino a una guerra psicológica prolongada y arriesgada, cuyo campo de batalla era el corazón de su hijo. Matías se despertó por completo de golpe. No por el ruido, sino por la rigidez de su padre, miró alrededor, confuso. «¿Papi? ¿Por qué estamos en el salón? ¿Y dónde está Carmen?» Alex acarició el pelo suave de Matías. «No pasa nada, campeón. Papá decidió que nos quedaremos un poquito más en este piso. Nos gusta, ¿verdad?» «Sí. Pero, ¿y Carmen?» Alex dudó. ¿Cómo le explicaba que la mujer que acababa de rechazarlo ahora estaba en un autoimpuesto exilio por él? «Carmen se ha tomado unas vacaciones, cariño», dijo Alex, optando por la media verdad piadosa. «Necesita pensar, pero nos veremos pronto». Matías se acurrucó, satisfecho con la respuesta y con el calor de su padre. «¿Y tú vas a estar aquí?» «Siempre», susurró Alex. Esa noche, mientras el insomnio lo consumía, Alex pensó en la frialdad medida con la que Carmen había soltado su sentencia de muerte a su relación y en el pánico visceral con el que había suplicado por su vida. Había visto la verdad en ambos extremos. El rechazo era real, una parte de su naturaleza controladora, pero el amor por él, la desesperación por no perder la única conexión genuina, también era real. Había permitido que la manipulación entrara de nuevo en su vida, pero esta vez con los ojos bien abiertos y con la armadura lista. Había elegido el camino más difícil, el que requería más vigilancia y dolor, solo por la remota posibilidad de que la mujer de la que se había enamorado pudiera, en efecto, amar a su hijo. La prueba de Carmen había comenzado, pero la verdadera prueba, Alex lo sabía, era la suya. Debía aprender a distinguir el genuino instinto materno de un último y desesperado intento de control. Y si fallaba, no solo perdería a Carmen para siempre, sino que arrastraría a Matías a una herida que jamás sanaría. Alex Vargas se había convertido en el juez más duro de la transformación que exigía, y el veredicto sería irreversible. Alex se detuvo en seco.
El asfalto frío bajo sus zapatillas parecía absorber el último vestigio de calor de su cuerpo. La mano de Matías, diminuta y confiada, tiró suavemente de la suya, preguntando sin palabras por qué se habían detenido justo en el momento en que la libertad comenzaba a sentirse palpable. El grito de Carmen resonó por la calle, un eco desesperado que rompía la coraza que Alex se había esforzado por construir en los últimos 15 minutos. No era el grito de una mujer enfadada por una derrota, sino el de alguien que acababa de ver su propia ruina reflejada en la espalda que se alejaba. Alex no se giró de inmediato. Se inclinó hacia Matías, su rostro una máscara de calma forzada, y le pasó el pequeño muñeco de Spider-Man que el niño había olvidado en el coche. Spidey necesita aire, campeón. Dale un paseo hasta la esquina y yo voy ahora, ¿vale? Solo un segundo. Matías, distraído por la misión, asintió y echó a correr los pocos metros que separaban la acera de la farola más cercana, ajeno al cataclismo emocional que se desarrollaba a su espalda. Solo entonces, Alex se permitió girar la cabeza. Carmen estaba en el umbral, iluminada por el frío resplandor del salón. Sus ojos, generalmente protegidos por un muro de ironía y desdén controlado, estaban desbordados. Las lágrimas le surcaban el maquillaje, creando caminos oscuros sobre su piel pálida. Parecía rota, vulnerable por primera vez, sin su armadura de crítica implacable. ¿Qué has dicho? La voz de Alex era un susurro ronco, despojado de toda emoción, salvo el agotamiento. Ella dio un paso hacia él, cruzando el frío límite de la calle. He dicho que esperes. He dicho que quiero ser su madre. El escepticismo de Alex era un muro de piedra. El dolor lo había hecho invulnerable al melodrama. No, dijiste que los odias. Dijiste que Matías era una carga que tolerabas. No una persona, Carmen. Un problema de logística. Lo sé, sollozó ella, sus manos temblando al extenderse hacia él. Fui horrible, fui cruel, Alex, y lo siento. Pero tienes que creerme, fue el miedo hablando. El miedo a no saber qué hacer con algo tan puro, tan real. El miedo no te obliga a usar palabras como cuchillos, Carmen. Te obliga a callar. Tú elegiste escupir el rechazo. Alex respiró hondo, su mirada firme y dura como el granito. Su mente, antes inundada por la esperanza traicionada, ahora funcionaba con la fría precisión de un triaje de urgencias. Estaba separando lo vital de lo moribundo. ¿Quieres ser su madre? Explícame. Hace 10 minutos eras incapaz de aceptar que mi vida viene con Matías. Ahora que me pierdes, de repente has descubierto la vocación maternal. No te lo compro. Ella se derrumbó un poco, la verdad forzada a salir de su garganta. No es la vocación, es la estabilidad, es tú. Se acercó otro paso. La desesperación en su voz era real, pero su fuente era lo que Alex temía. Me has enseñado cómo es la vida sin la constante necesidad de control. Me has dado un hogar, Alex. Y Matías es la prueba de que esa vida es posible. Es un ancla. ¿Un ancla o una herramienta para retenerme? Alex negó con la cabeza. Te estás dando cuenta de que, sin mí, vuelves a ser solo Carmen, la crítica, la que vive en el vacío impecable de sus propias reglas. Y eso te aterra. No es amor por Matías, es pánico a la soledad. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener la verdad de sus palabras. Él lo había visto a través de su fachada. Su confesión era sincera, pero egoísta. Tal vez, al principio, sea eso, pero puedo cambiar.
Te juro que puedo intentarlo, puedo aprender. Dame la oportunidad de demostrarte que puedo valorarlo, que puedo quererte a los dos. Alex sintió un estremecimiento, una punzada de la vieja esperanza que luchaba por resurgir. La amaba con una intensidad absurda que hacía que este momento fuera doblemente torturador. Él podía perdonar el rechazo dirigido a él, pero el rechazo dirigido a Matías era una herida abierta en la dignidad de su hijo. ¿Y si fallas?, preguntó Alex, su voz cargada de la responsabilidad de la paternidad. Si fallas en este experimento emocional, ¿quién paga el precio, Carmen? ¿Yo? No, lo paga Matías. Él ya ha perdido una madre. No voy a permitir que gane una para luego perderla por un arrepentimiento tardío, o peor aún, por una máscara mal puesta. Señaló a Matías, que seguía en su pequeña misión con Spider-Man totalmente concentrado. Mira, Carmen, él no es una muñeca que puedas poner en el estante cuando te aburras de la maternidad. Es mi hijo, es la parte más pura y frágil de mi vida, y mi único deber es protegerlo. Protegerlo de la inestabilidad, protegerlo del rechazo, protegerlo de tu miedo. El aire vibraba con la tensión no resuelta. Ella dio un último y desesperado paso, tratando de tomar su mano. Dame tiempo. Si me alejo ahora, me perderé. Sé que soy fría, lo sé, pero eres lo mejor que me ha pasado. Necesito. No, Carmen, lo que necesitas es ir al origen de tu propio dolor. Lo que necesitas es un espejo, no una familia de emergencia para rellenar tus vacíos. Alex retiró la mano antes de que ella pudiera tocarlo. No tienes ni idea de lo que significa ser padre. Significa elegir a otra persona por encima de tu propia felicidad, incluso cuando duele. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. El clímax había terminado. La decisión había sido tomada no con rabia, sino con la fría certeza del deber. Te dejo aquí, dijo Alex, usando su tono de voz más formal, el que usaba con colegas en la sala de operaciones. ¿Esto es todo? ¿Por una palabra? No es una palabra, es una verdad fundamental que ha tardado demasiado en salir a la luz. Es la incompatibilidad de nuestros mundos, de nuestros corazones. Mi mundo tiene un Matías en el centro, el tuyo tiene un abismo. Alex dio media vuelta. Por primera vez en meses, al girarse, sintió una punzada de dolor puro, sí, pero también una liberación inconfundible. La incertidumbre había sido reemplazada por la claridad. Caminó hacia Matías y se agachó. ¿Misión cumplida, Capitán Spidey? Sí, papá. ¿Nos vamos ya? Nos vamos, campeón, a nuestro hogar. Levantó a Matías y lo sentó sobre su hombro. El niño se rió, el sonido de la risa de su hijo rompiendo cualquier tentación de mirar hacia atrás. Carmen permaneció en la oscuridad del umbral, una estatua de arrepentimiento tardío. La mudanza a la nueva casa, un pequeño pero luminoso piso en el barrio de Retiro, fue sorprendentemente tranquila. Era un lienzo en blanco, libre de las sombras de las falsas promesas. Alex se había tomado unos días libres. Se dedicó a montar los muebles, a desempacar las cajas que contenían los recuerdos de su vida como una unidad de dos. Matías, ajeno a la fractura reciente, coloreaba y jugaba con sus coches. Una semana después, Alex estaba en la cocina preparando una cena sencilla, cuando sonó el interfono. Era el portero. «¿Tiene un paquete, señor Vargas? ¿Un mensajero?» Alex bajó y recibió una caja de cartón pesada. No había remitente.
La abrió en el salón, con Matías mirando por encima de su hombro. Dentro no había una carta de súplica, ni un regalo caro de crítica de arte. Había 3 volúmenes encuadernados, gruesos, llenos de notas escritas a mano y recortes de prensa. Eran los cuadernos de trabajo de Carmen. En la tapa del primero, la letra elegante de ella solo había escrito una frase, sin exclamaciones ni ruegos. Tu dignidad es tu hijo. Yo la perdí, pero espero que tú encuentres la tuya de nuevo. Alex entendió el mensaje. Carmen no estaba ofreciendo una reconciliación inmediata, sino una disculpa profunda y personal. Los cuadernos eran su legado profesional, su vida interior más íntima, la que jamás compartía. Al dárselos, estaba reconociendo que la vida que había planeado, la carrera, el control, el arte, carecía de valor si se había construido sobre la destrucción de una conexión humana genuina. Era su manera de admitir que su arrepentimiento, aunque egoísta, la había llevado a una honestidad brutal sobre sus prioridades. Los dejó sobre la mesa, no los leería. La vida que ella representaba, aunque atractiva en su momento, ya no era su camino. Había elegido la tranquilidad palpable de una noche de pasta y dibujos animados sobre la excitación volátil de un amor condicional. Se sentó en el sofá y atrajo a Matías hacia él. ¿Quieres ver una película, campeón? Una de superhéroes. Sí. ¿La nueva? La nueva. Mientras la pantalla se iluminaba, Alex sintió la calidez familiar del cuerpo pequeño de Matías acurrucado contra el suyo. El silencio de su nuevo hogar no era un vacío, sino un espacio lleno de potencial y paz. Había entrado en la relación con Carmen buscando una familia reconstruida, un sustituto del amor perdido, un paliativo para la soledad. Había salido de ella con una verdad ineludible. La familia no se reconstruye, se descubre que siempre estuvo allí. La familia no era un número mínimo de personas, era la calidad inquebrantable del vínculo existente. Alex se dio cuenta de que su vulnerabilidad inicial no había sido una debilidad, sino una prueba de su capacidad para amar de nuevo. Pero el escepticismo defensivo que había adoptado al final era lo que lo había salvado. Le había permitido ver que, aunque el amor podía surgir de la desesperación, la confianza no podía construirse sobre la base del desprecio. No había un final de cuento de hadas. No había una madre que aparecía mágicamente. Había un padre soltero, un enfermero pediátrico que sabía lo que era la curación verdadera, y la curación, descubrió, era la paz. La paz que solo puede venir de saber que has protegido lo más preciado de todo. Miró a Matías, que ya había olvidado la televisión y jugaba con su dedo. Alex sonrió, sintiendo que el aire se le expandía en los pulmones. La vida continuaría, simple, predecible y absolutamente suficiente. Había elegido la dignidad sobre la pasión, la estabilidad sobre la excitación. Y al hacerlo, se había elegido a sí mismo, no como un hombre solitario, sino como el centro inquebrantable del universo de su hijo. La verdadera madurez no era encontrar a alguien que encajara en la familia, sino reconocer que la familia que ya tenías era en sí misma completa e irreemplazable. El amor puede ser un motor poderoso, pero solo la verdad incondicional puede ser un hogar. Y ese hogar, Alex lo sabía ahora, ya estaba construido, ladrillo a ladrillo, en el lazo irrompible entre él y Matías.